En nombre de Dios y la patria y el medio ambiente, se abre la sesión. Señora secretaria, la cuenta. Presidente, hoy día no hay cuenta. Y la tabla, si quiere la digo al tiro, vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que fija la ley marco de cambio climático. Los invitados del día de hoy son la ministra del Medio Ambiente, la señora Carolina Schmidt, y su equipo jurídico. Además, la Sociedad de Fomento Fabril, asiste su presidente, don Bernardo Larraín. Del Consejo Minero asisten el gerente general, señor Carlos Urenda, y el gerente de estudios, señor José Tomás Morel. Del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas Sociales de la Pontificia Universidad Católica asiste el coordinador económico en cambio climático, energía y medio ambiente, señor Luis González. Ellos están en la antesala, ya no sé si pasan todos juntos o si pasan por separado. Los debiéramos escuchar en el mismo orden que usted los presentó. Los veo ahí ya en el Zoom. Lo ideal es que no excedan los 15 minutos, lo posible, 20 minutos máximo, para poder generar luego una dinámica de preguntas, de contrapresentación y generar un debate más rico. Siempre nosotros nos extendemos hasta las 2 de la tarde, pero lo ideal es, como sus presentaciones van a quedar a disposición de la comisión, es que se aproveche estas audiencias más que para exponer, para debatir y para dilucidar algunas dudas o precisar aspectos. Antes de entrar en el orden del día, estimados colegas, yo quiero señalar un tema que nos preocupa. Nosotros en sesiones anteriores recibimos un oficio de respuesta del Servicio de Evaluación Ambiental por cómo se están viviendo los procesos desde el punto de vista de las suspensiones, de los procesos de participación ciudadana o de los plazos. Y me ha llegado una información que resulta bastante paradojal, que me señala acá expresamente: no hay explicación económica en el marco de la pandemia que justifique la presentación de más del doble de la cantidad de proyectos, y menos que se hayan elevado 7 veces más la cantidad de inversión en estudios de impacto ambiental. Y segundo, también una referencia: hay varios proyectos que se están derivando a la Comisión de Minería que no corresponde, que son del ámbito medio ambiente, de medio ambiente. Entonces, dos cosas: que nosotros reiteremos una invitación o una sesión especial con el director del Servicio de Evaluación Ambiental para entender esta explosión de solicitudes y poder contrastarlo con ese oficio que está a disposición de todos, colegas, de cómo se están llevando a cabo los procesos de la suspensión, especialmente en participación ciudadana. Yo creo que es relevante eso. Y respecto a lo de minería, sería bueno, Magdalena, no sé si hay algún colega acá que de los que está presente, que está en minería también. Ha sido paradojal esto, que se están derivando algunos proyectos para allá, la Comisión de Minería. En pandemia, con mayor razón, tenemos que salir de esta crisis con un mejor medio ambiente, con normas más eficientes, creo yo. Se ofrece la palabra sobre esto para entrar luego a nuestros invitados. Senadora Órdenes. Presidente, sí, informar. Yo de hecho participé la semana pasada en la Comisión de Minería, donde se discutió el tema de sistema de evaluación de impacto ambiental y temas de participación ciudadana. Y yo también tengo la misma preocupación, porque incluso estuvo presente el subsecretario Naranjo de Medio Ambiente. Ese tipo de iniciativas, a mi juicio, es de carácter casi exclusivo de esta comisión. Entonces, no vaya a ocurrir lo que ocurrió, si bien era una ley miscelánea, pero la Agenda Pro Crecimiento finalmente empezó a ser discutida en distintas comisiones hasta que nosotros la solicitamos. Creo que sería bueno solicitar en sala que pase a esa discusión también por la comisión que corresponde, en este caso, que es la Comisión de Medio Ambiente. ¿Qué proyecto en particular es, Jimena? ¿Qué proyecto es en particular? El tema es que hay varias mociones, que entiendo que son dos. Una del Ejecutivo, que para los temas de participación ciudadana, que se está planteando por algunos parlamentarios también, que se haga en línea. Entonces, es modificar el formato.
obviamente las condiciones son distintas, pero creo que requiere una revisión. Y si podemos mejorar estándares, atender a lo que viene en el futuro también, si uno entiende que van a haber dinamismo y cambios profundos en muchas formas de trabajo y de evaluación. Pero lo que no me parece es que no pase por la comisión. Bueno, hecho Los eso, yo senadores lo que del le norte, pediría, algunos han planteado esto, y también la subsecretaría ahí está trabajando, entiendo, era una indicación. Yo no participé en las discusiones anteriores, solo en esa. habría acuerdo y le pediría a la Secretaría que nos pudiera precisar de solicitar en sala que ese proyecto, sin perjuicio de la tramitación Con que nombre, está en minería, pase a la Comisión de Medio es Ambiente. correcto. ¿Habría acuerdo? Acordado. Entonces, lo que le pediría, secretaria, pedir un oficio a la mesa para solicitar con la precisión del número de boletín correspondiente. Sí, Vamos yo a lo dar, envío. vamos a dar paso a nuestros invitados. No tengo todos los nombres, veo a Bernardo Larraín, veo a Luis González y no me aparece nadie más de los invitados. Les insisto, lo ideal es, parte Bernardo Larraín, lo importante es circunscribirnos a los tiempos, si tienen presentación, poder compartirla, y lo ideal es el debate posteriormente de las preguntas. Saludar a la ministra y al equipo del Ministerio de Medio Ambiente que nos ha acompañado en todas y cada una de estas sesiones. Don Bernardo Larraín tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a todos los integrantes de la comisión. Aquí tengo una presentación que voy a compartir. Entiendo que se envió esta presentación con anticipación, es bastante larga porque tiene un componente descriptivo del proyecto de ley de cambio de la ley marco de cambio climático, pero voy a ir directo en el fondo a algunos antecedentes y para pasar posteriormente en forma focalizarme en las recomendaciones, porque en general consideramos que este es un proyecto de ley que está bien encaminado, apoyamos en el fondo que se legisle en esta materia, así como también apoyamos que se haya actualizado por parte del Gobierno de Chile las NDC en el mes de marzo, y este compromiso que hemos tenido en SOFOFA con la temática, quiero explicar un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Aquí está el rol que hemos tenido en esta materia. Le entregamos a la ministra de Medio Ambiente un documento sobre la participación del sector empresarial en la COP25 en mayo del 2019. Conformamos un fondo de empresas chilenas por la acción climática, que entre otras cosas iba a realizar, ¿no es cierto?, un aporte para la organización de la COP25. También hicimos un levantamiento de acciones climáticas empresariales que contribuyeran a la actualización de las NDC, eso lo hicimos en junio del 2019. Presentamos al Ministerio de Medio Ambiente nuestras observaciones al anteproyecto de la Ley Marco Cambio Climático en el proceso participativo que se hizo, y a la propuesta también de la primera actualización de las NDC en diciembre del 2019, y junto con el Consejo Minero, País Circular y la Universidad Adolfo Ibáñez hicimos un ciclo de conversaciones en el marco de la COP25 entre septiembre y diciembre del 2019. Así que eso es lo que hemos hecho en SOFOFA. Constituimos un grupo de trabajo Estrategia Carbono Neutralidad y Adaptación, que está integrado por empresas forestales, eléctricas, empresas de gas de consumo masivo, siderúrgicas, del rubro marítimo portuario, así como también por los gremios que representan a estos distintos sectores que mencioné. Y básicamente creo que la decisión del gobierno de Chile de ser sede de la COP25, que finalmente por las razones que todos conocemos no pudo ser posible, fue un muy buen catalizador de una mucho mayor visibilidad de la temática y también de un mucho mayor compromiso del mundo empresarial en esta. Así que, y ese es el objetivo de este grupo de trabajo que hemos constituido para que un grupo de trabajo permanente en SOFOFA. Así que eso es lo que hemos hecho. Voy a irme directo a algunas propuestas. Insisto, creemos que en términos generales es una buena iniciativa, pero voy a irme directamente a algunas propuestas que dicen relación primero con
con gobernanza y participación, y segundo, con algunas mejoras puntuales de los instrumentos de gestión que se proponen. En relación a la gobernanza y la participación, así como han habido instancias de participación para el anteproyecto, así como también se inició el lunes un proceso de participación para la elaboración de la estrategia climática de largo plazo. Creemos que todos los planes que se van a desarrollar requieren instancias de participación, y al menos lo que vemos en el proyecto de ley es que no está contemplado en los planes de acción regional de cambio climático, en los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas y en la estrategia financiera de cambio climático. Por lo tanto, proponemos que se establezcan instancias de participación en estos tres ámbitos, así como lo están en otros ámbitos relevantes. Y también proponemos que se pueda acceder a información para participar en estos procesos de consulta con mayor antelación que los 30 o 60 días que dura la consulta pública. Estos son temas que tienen alta complejidad técnica, por lo tanto creemos que es importante en el fondo que se entregue información con más anticipación en los procesos de participación. Y también creemos en el fondo, y eso dice relación con la instancia, con la hoja que viene, es muy importante la participación multisectorial y permanente, más allá del proceso de consulta pública. Creemos que esto es la estrategia climática de Chile, que tiene un destino final, que es la carbono neutralidad al año 2050, tan importante como esa meta ambiciosa es la ruta, y la ruta tiene varias estaciones parciales, y en esas estaciones parciales se tiene que evaluar las condiciones habilitantes, en el fondo, para una determinada política, y adaptar el camino si es necesario. Por lo tanto, nos parece que es muy importante que no solamente se abran espacios de participación antes del inicio de estos procesos, sino que en forma permanente, y que en esos espacios participen todos los stakeholders, incluido el mundo empresarial. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el acuerdo voluntario que llegó el sector empresarial con el Ministerio de Energía, con el Gobierno de Chile, en el sentido de decomisionar o cerrar las plantas a carbón, que tiene un calendario preciso, sobre todo los primeros 10 años, y una meta final del 2040. Pues bien, ese proceso tiene una evaluación cada 5 años, y esa evaluación se va a hacer en el fondo a través de esta lógica participativa, porque hay que verificar que se estén dando las condiciones habilitantes para que se pueda proceder, ¿no es cierto?, en los plazos previstos, o eventualmente incluso anticipar el cierre de la central a carbón. Es muy importante que se prime esa lógica de ruta dinámica, con hitos parciales de evaluación, y que en todo ese proceso haya una participación profunda de todos los stakeholders, incluido el mundo empresarial. Y ahora me referiré más específicamente al tema al mundo empresarial. Creemos que la participación del mundo empresarial está en la gobernanza que se propone, no es suficientemente profunda, se limita al Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que está contemplado en el artículo 19, que corresponde actualmente al Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Contempla solamente 2 representantes del sector empresarial, lo que, más allá de su número, hace difícil el principio de transversalidad. Aquí son muchos los sectores que van a participar tanto en la mitigación como en la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, nos parece que ese número no va a ser suficientemente representativo de los distintos sectores del mundo empresarial, que van a ser protagonistas muy relevantes en el cumplimiento de las metas de carbono neutralidad. Y además, ese rol que se le da a este consejo, donde habrían 2 representantes del mundo empresarial, es un rol que se limita a emitir opinión de instrumentos de gestión, sin tener una mayor vinculancia en sus expresiones, digamos. Entonces, por lo tanto, proponemos una instancia nacional, digamos, que integre en el fondo a los stakeholders, que sea de carácter permanente, que esté formado tanto, como dije recién, por sectores emisores que van a ser responsables de la mitigación y de la reducción de emisiones, así como también con sectores de captura, que son los que van a contribuir, ¿no es cierto?, a la absorción de la emisión de gases de efecto invernadero, y así como también sectores que están expuestos al riesgo climático, y que también son actores muy relevantes. Y que estos sectores, a través de esta instancia nacional que proponemos, acompañen la elaboración e implementación de los instrumentos de gestión, generando reportes anuales de evaluación y recomendaciones.
A continuación nos referiremos a la integración del Comité Científico Asesor, que este comentario también dice relación con la diversidad de temáticas que deben abordarse cuando hablamos de cambio climático. Se habla de que este Comité Científico Asesor, en su artículo 18, se establece que cubrirá 3 disciplinas: ciencias ambientales, sociales o económicas, y deja un espacio abierto entre otras. Creemos que se requiere un poquito más de precisión y más amplitud de los integrantes del Comité Científico Asesor. Hay temáticas, creemos que el éxito de lograr la carbono neutralidad también pasa, por ejemplo, por ir permanentemente, en el fondo, procurando que las mitigaciones y adaptaciones sean costo eficientes. Por lo tanto, el concepto de la competitividad nos parece importante que esté incorporado en este Comité Científico Asesor. El tema de la ciencia climática y otras ramas de la ciencia ambiental, todo lo que es el expertise en relación al mercado de emisiones. El gran tema de la COP25 iba a ser acordar el libro de reglas para un mercado global de reducción de emisiones, cosa que no se logró, pero es muy relevante, sobre todo para los países en desarrollo, que existe este mercado, y por lo tanto el expertise ¿cómo se llama? El expertise en temas de mercado de emisiones y financiamiento global es muy relevante para este Comité Científico Asesor. Así como también lo es todo lo que va a ser el proceso de desarrollo y de transferencia tecnológica para poder cumplir estas metas. Por lo tanto, nos parece que tiene que tener un poquito más de diversidad y más este Comité Científico Asesor con todos estos expertices que acabo de mencionar. Finalmente, solamente referirme a algunas mejoras que proponemos a los instrumentos tanto de mitigación como de adaptación. El artículo 4 del proyecto de ley solo establece que al año 2050 se deberá alcanzar la carbono neutralidad. No queda claro la metodología de medición, es una meta absoluta, es una meta acumulada, es un promedio de ciertos años, ni tampoco queda muy claro cómo se involucrará el sector privado, dada la actual forma de medición de las emisiones, en forma integrada. Por lo tanto, la propuesta que hacemos es establecer la metodología empleada para la medición de la meta, reforzar el concepto de trayectoria, insisto, tan importante como la meta es la trayectoria para llegar a esa meta. Es más fácil, por así decirlo, definir una meta en un periodo largo de tiempo, y quizás las mayores tensiones y dilemas están en la trayectoria, y por lo tanto nos parece muy importante que la meta final se acompañe con esta trayectoria. Y identificar cómo se va a repartir en el fondo el esfuerzo de mitigación, el peso del esfuerzo de mitigación entre los distintos actores que van a ser responsables de hacerlo. Va a ser por un criterio de eficiencia, va a ser por un criterio de equidad histórica, un criterio de efectividad. Nos parece importante precisar eso. Obviamente creemos que el criterio de costo-eficiencia debe ser protagonista de las decisiones de mitigación. En relación a la estrategia climática de largo plazo, cuyo proceso participativo se lanzó el día lunes, que me tocó a mí participar en ese lanzamiento, con Cristiana Figueres, con varias personas expertas en este tema en el fondo a nivel global. Nuevamente hay ciertas dudas sobre la metodología de medición. Las instancias de participación que se inician se circunscriben en un plazo solamente de 60 días, en circunstancias que vamos a estar debatiendo sobre la estrategia climática a largo plazo de Chile. Y un tema muy relevante, creemos nosotros, que es el concepto de las condiciones habilitantes. Insisto, una cosa es tener una meta ambiciosa, otra cosa es ir generando las condiciones habilitantes para su realización. Por ejemplo, cosas que han estado siempre en el debate, y que hay una cierta contradicción entre su existencia y esta meta de carbono neutralidad, es la simetría que hay tributaria en beneficio del combustible petróleo diésel en relación, por ejemplo, al uso del gas natural o al uso de otros ¿cómo se llama?, combustibles, digamos, limpios. Eso obviamente no es coherente con una meta de carbono neutralidad en el largo plazo, cuando el transporte es un componente relevante de las emisiones, y por lo tanto nos parece importante empezar a romper esas inercias que impiden avanzar, ¿no es cierto?, en eliminar estas asimetrías en beneficio de combustibles más emisores. Insistimos en el tema de los procesos participativos permanentes y multisectoriales, y en esto que decía recién, el análisis de las condiciones habilitantes para lograr las metas.
En cuanto a los planes sectoriales de adaptación y mitigación, el concepto de las condiciones habilitantes se repite. Voy a pasar rápido esta slide, voy a seguir para adelante. La estrategia financiera de cambio climático nos parece muy relevante, porque insisto, aquí Chile debiera ser un país que no solamente destina su capacidad de mitigación al cumplimiento de su propia meta, sino que también tiene que ser un país que ofrece al mundo opciones de reducción de emisiones. Y para eso es fundamental el desarrollo de un mercado internacional de reducción de emisiones que se acompañe por un mercado financiero profundo. Y no solamente para el propósito de que Chile sea un exportador de reducción de emisiones al resto del mundo, sino que también la realidad indica que nuestro esfuerzo de carbono neutralidad probablemente va a tener un costo relevante en los primeros años, el cual se va a ver compensado con un beneficio de largo plazo también relevante. Entonces, cuando hay costos de largo plazo, de corto plazo, perdón, en los primeros 15 años, para capturar los beneficios recién después de los segundos 15 años, es especialmente relevante un mercado financiero que permita financiar esos costos iniciales para poder, en el fondo, y luego compensarlos con los beneficios de largo plazo. Hay estudios, por ejemplo, de McKinsey, que dicen que la carbono neutralidad al año 2050 incluso podría ser desde el punto de vista de costo neutra para Chile, porque los costos son compensados por los beneficios. Sin embargo, dice que los primeros 15 años va a ser más bien un costo, y solamente a partir del año 35 hasta el 50 va a empezar el beneficio. El mercado financiero es fundamental para eso. Y por lo tanto creemos que debe profundizar el tema del mercado financiero climático, el proyecto de ley. Y el último punto son los instrumentos económicos para la gestión del cambio climático. El artículo 34 se limita solo a definir qué debe entender por instrumentos económicos para la gestión del cambio climático, estableciendo en términos generales las finalidades que deben perseguir, dentro de los cuales se encuentra el cumplimiento de los objetivos de la estrategia climática a largo plazo y los compromisos nacionalmente determinados. Pero no se contemplan de manera concreta instrumentos económicos para la gestión del cambio climático. ¿Cuál es la propuesta? Establecer que lo recaudado por concepto de impuesto de carbono, por ejemplo, se destinará a proyectos de adaptación, que no sea una recaudación para las arcas fiscales, sino que se aproveche esa recaudación, que por un lado es un desincentivo a la emisión, pero que al mismo tiempo esa recaudación se destine a proyectos de adaptación y mitigación de cambio climático. Y pudiendo crearse un fondo destinado especialmente para ello. Y crear un banco con proyectos financiables que tengan un impacto significativo en la reducción de emisiones o captura de carbono, y que puedan ser realizados como compensación dentro de las obligaciones impuestas en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. En general, esto ha sido una discusión larga. En el fondo, los impuestos que se han establecido en Chile son recaudación general, no se destina ese monto a invertir, ¿no es cierto?, en reducir en proyectos de adaptación o mitigación del cambio climático, y por lo tanto esa es nuestra propuesta, y con esto termino, presidente. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Bernardo. Cuando las presentaciones son breves, son mejores aún. Queda abierto, acumulemos las preguntas para tener a todos los integrantes y luego abrimos la palabra. A continuación, si me ayuda Magdalena, ¿quién era nuestro segundo? El señor Urenda. Carlos Urenda, lo vemos ahí presente. ¿De qué organización es usted? Sin audio. No se escucha, Magdalena. Señor Carlos Urenda, y el gerente de estudios, José Tomás Morel. Y el tercero es ¿De qué instituto? Los dos que le he nombrado son del Consejo Minero, gerente general y gerente de estudios. Carlos Urenda y José Tomás Morel. Esos son los segundos. Y después vendría del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, el señor Luis González. Perfecto, gracias Magdalena. Don Carlos Urenda tiene la palabra. Audio. Don Carlos, ¿tiene su audio, por favor?
¿Se escucha? Perfecto. Perdón, no sé qué pasó, presidente. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero me gustaría explicar brevemente por qué el Consejo Minero pidió ser oído en esta ocasión. Nosotros tenemos una triple vinculación con el tema del cambio climático. Por una parte, para combatir el cambio climático son necesarios los minerales, principalmente como modo de generar, transmitir y almacenar energía eléctrica. En un segundo punto, también nosotros somos emisores de gases que producen cambio climático. Después vamos a ver los montos a que se refieren. Y en un tercer término, también nosotros como sector somos afectados por el cambio climático, principalmente en temas de agua. Quería contarles estas tres vinculaciones que tenemos con el cambio climático. Obviamente nos han llevado como sector a ser activos en este tema. Aparte del tema gremial propiamente tal, nuestras empresas han sido bien activas en esta materia. El tema es que, para conocimiento de ustedes, cerca del 80% de las emisiones directas de gases de efecto invernadero de la minería provienen de los camiones mineros que circulan por los rajos. Y desgraciadamente estamos a la espera de la tecnología que nos permita dar el salto. Es poco lo que se puede hacer hoy, pero ya estamos trabajando en iniciativas nacionales e internacionales para ese salto tecnológico que se requiere y que nos permita tener camiones que no emitan. Se estima que al año 2040 estaría esa tecnología disponible, pero estamos apostando a que pudiera ser incluso antes. Pero mientras no nos quedamos de brazos cruzados y estamos haciendo mucha acción en tres áreas. Una es la eficiencia energética. Estamos trabajando firmemente en eficiencia energética. Hay que tener eso sí en consideración, que los estándares de la minería chilena son comparables a la norteamericana, a la australiana y a la canadiense. Pero igual así estamos tratando de hacer mejoras. También tenemos avances en electromovilidad de vehículos y maquinaria. Y también estamos con iniciativas puntuales de sustitución de combustibles por energías renovables. Es decir, respecto de las emisiones directas, como les decía, estamos trabajando en esa línea y trabajando también en el desarrollo tecnológico. Las emisiones directas de la minería son solo un 7%. Cuando uno entra a las emisiones indirectas, que provienen fundamentalmente del consumo de electricidad, ahí nuestras emisiones son mayores y llegan más o menos al 14%. ¿Cómo estamos trabajando en esa línea? Lo que estamos haciendo es que, en general, las empresas cuyos contratos de energía van venciendo, van renovando en una proporción muy amplia con energía renovable. Y hay algunas empresas mineras grandes que ya tienen o van a tener un 100% de su matriz energética con energías renovables. Creemos que aquí está el gran salto que estamos dando de contribución al cambio climático. Y por último, antes de hablar un poco de la adaptación, quería contarles que desde este año, todas las empresas socias del Consejo Minero van a publicar sus emisiones. Y además, todas nuestras empresas se han comprometido a tener una meta concreta de reducción de emisiones. Y es así que desde fines de este año ya vamos a poder tener todas esas metas de todas nuestras empresas. Para nosotros esto es un avance súper significativo. No es fácil ponerse de acuerdo entre empresas importantes, grandes, que tienen sus casas matrices afuera en todos estos temas. Así que estamos muy contentos con haber llegado a estas metas. Con respecto a la adaptación, nosotros también estamos trabajando mucho en el sector minero. Por un lado tenemos, ustedes saben que el tema del agua es el tema más relevante en esta materia.
si bien la minería consume solo 1/3 del agua a nivel nacional, eso no significa que nos vayamos a dejar estar por eso. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos de consumir menos agua. Por ejemplo, el tema de la desalinización, ahí sepan ustedes que ya representa el agua desalinizada o de mar, sin desalinizar, el 24% de nuestro consumo, y estimamos que va a llegar casi al 50% al año 2030. Entonces, ese, presidente, era un contexto muy breve para indicar cuál era el interés que tenía el Consejo Minero en este tema, y para señalar también cómo ha estado la industria minera trabajando en temas de mitigación y de adaptación. Entrando de frentón al proyecto de ley, nosotros queremos partir señalando que compartimos el contenido de este proyecto. Nosotros estamos de acuerdo con todos sus fundamentos, con todos sus objetivos y con todos sus principios. Yo creo que esta declaración siempre es importante y demuestra el alineamiento que hay de distintos sectores en cuanto a que tenemos que tener una iniciativa maciza en esta línea. Voy a hacer unos pequeños comentarios, sugerencias que no son sustanciales y que lo que contribuyen no es más que a precisar el contenido y a que su forma de implementación pueda ser más eficaz, ¿ya? Y en ese sentido voy a tocar 3 puntos. El primer punto es el que, si bien el proyecto de ley en muchas partes dice que tiene que haber coherencia y coordinación entre las distintas políticas y medidas a nivel nacional, sectorial y regional, la verdad es que en la práctica no hay mecanismos que permitan y que garanticen esa coherencia. Entonces, nosotros vemos esta debilidad, la vemos en 3 puntos concretos. Primero, en la sectorialización excesiva. Ustedes saben que cada uno de los 7 sectores, de los 7 ministerios que rigen de alguna forma los 7 sectores, van a elaborar estos planes sectoriales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la minería? En el caso de la minería, nuestro principal efecto radica en temas más bien que son de resorte del Ministerio de Energía. Por lo tanto, va a haber muchos sectores en que no tiene mucho sentido que haya un plan sectorial de minería, un plan sectorial de energía, etc. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo aquí es que en esos casos en que los sectores tengan elementos muy variados que dependan de distintos ministerios, no tengamos distintos planes sectoriales aislados, sino que tengamos a lo mejor un plan multisectorial que lo lleven adelante 2 o más ministerios juntos. Este punto también tiene otro problema, y es que quedan sectores o áreas que no tienen una clara identificación con un ministerio, por lo tanto podían quedar esos sectores sin un plan sectorial específico. Entonces, ese punto yo creo que es bastante interesante que tenga algún arreglo y alguna precisión. Por otra parte, también vemos que puede haber una duplicación entre lo que se hace a nivel nacional, sectorial por un lado, y a nivel regional por otro. Vemos poco sentido que primero se elabore lo nacional, después lo sectorial y después caigamos lo regional. Creemos nosotros que en la elaboración inicial de lo nacional y sectorial debería estar considerada la sensibilidad y todos los contenidos regionales, porque si no, vamos a entrar a la parte regional posteriormente y van a haber incoherencias o van a haber cosas que nadie abordó. Por lo tanto, nosotros pensamos que lo lógico que sería que desde el inicio se incluyera el elemento regional y la parte de la política o del plan regional simplemente chequee de que haya coherencia con el plan nacional y sectorial que ya consideró el elemento regional desde el principio. Un tercer punto que significa un problema desde el punto de vista de la coherencia entre las distintas políticas es el tema del agua. Ustedes ven que, por una parte, va a haber un plan sectorial de adaptación de recursos hídricos. Por otra parte, van a haber planes sectoriales
de adaptación sobre temas de biodiversidad, silvagropecuario, minería, energía, etcétera, que también se refieren a temas de agua. Y adicionalmente se dice que en cada cuenca van a existir planes estratégicos de recursos hídricos. Ya tenemos 3 instrumentos que recaerían sobre el agua. Y para mayor abundamiento, uno podría incluso agregar lo que está discutiéndose actualmente en la reforma al Código de Agua, que también se refiere más o menos a lo mismo. Entonces, en el fondo, ahí, al final esto no va a ser una mayor protección, sino que va a ser una dificultad y va a terminar manifestándose en una menor protección de ese bien que es el agua. Entonces, por eso nosotros proponemos que haya un único plan de adaptación de recursos hídricos con enfoque de cuenca a cargo del MOP y de la DGA, que participe Medio Ambiente y que también esté sujeto a la aprobación del Consejo de Ministros. Ese era el primer punto de nuestros comentarios a este proyecto de ley, señores senadores. Los 2 puntos que siguen son bastante breves y se tratan de lo siguiente. Un gran tema se refiere a los instrumentos. Las normas de emisión que se consagran aquí, nosotros compartimos plenamente que ese instrumento sea utilizado. Creemos que es muy importante. Sin embargo, como está planteado en el proyecto, queda como algo aislado de los planes nacionales, sectoriales y regionales. Nos parece más apropiado que estas normas de emisión estén expresamente condicionadas a haber sido incluidas en estos planes sectoriales, porque si no va a quedar como algo aislado que no tiene ninguna relación con la planificación nacional y sectorial. Por otra parte, los certificados de reducción de emisiones, nosotros también compartimos plenamente su inclusión, creemos que es un elemento y un instrumento que puede resultar muy eficiente, pero también vemos que sería bueno que fueran utilizados no solo para acreditar el cumplimiento de normas de emisión, sino que también para otros instrumentos que estén contenidos en los planes de mitigación. Por ejemplo, en la ley de eficiencia energética que se está discutiendo hoy también ante el Congreso, hay otras metas de temas vinculados y que pueden tener impacto en cambio climático, a los cuales también podría extenderse el beneficio de estas certificaciones. Y finalmente, dentro del tema de instrumentos, algo parecido a lo que ya se dijo, también apoyamos firmemente estos instrumentos económicos, pero creemos que han sido recogidos en el proyecto de ley de una forma un poco débil, porque simplemente se describe genéricamente en qué consisten estos instrumentos, pero ni se mencionan ni se les da una elaboración un poquito más profunda. Entonces yo creo que ahí debería tener un poco mayor densidad esta iniciativa legal para hacerse cargo de este tema. Y finalmente, el último comentario que queríamos hacer sobre este proyecto de ley se refiere a la evaluación de los proyectos en el CIA desde el punto de vista del cambio climático. La verdad es que cuando uno hace una planificación a nivel nacional, a nivel sectorial y a nivel regional, suena como poco coherente con eso el que a nivel de evaluación ambiental se evalúen esos elementos en un proyecto específico. Nosotros creemos que debe aclararse que la incorporación del cambio climático en el CIA tiene como objetivo verificar que los proyectos sometidos a esa evaluación estén alineados con los planes sectoriales de mitigación y adaptación respectivos. No creemos que pueda ser, que sea bueno, que sea un instrumento, un mecanismo que aparezca solo respecto de un proyecto específico, aisladamente, en circunstancias que el tema del cambio climático es una cosa universal y que queremos abordar seriamente en el ámbito nacional. Finalmente, señores y señoras senadores, muchas gracias por habernos dado este espacio. Quería concluir yo con un breve resumen o ideas fuerzas, digamos, de lo que se ha dicho. Aquí
Nosotros estamos de acuerdo con esta iniciativa, con sus fundamentos, con sus principios, con sus objetivos. Solamente hemos precisado 3 puntos que lo que buscamos es que haya más claridad y que haya más eficiencia para que se cumplan los objetivos que tiene este proyecto de ley. Y eso se refieren fundamentalmente, como vimos recientemente, a precisar en el CIA el tema del cambio climático, de modo que esté en coherencia con la planificación que se ha hecho a nivel nacional y sectorial. También hemos hecho algunas precisiones y extensiones que tendrían que tener los instrumentos de gestión. Y finalmente, hemos dicho que se deben tomar resguardos específicos para que haya una mayor coherencia y coordinación entre las políticas y medidas que se adopten a nivel nacional, sectorial y regional. El proyecto es un proyecto amplio, denso, con muchas regulaciones, con muchos organismos, con muchas facultades, y por eso especialmente debemos preocuparnos de que no se estén topando, no se dupliquen esfuerzos, de modo de que la forma de enfrentar el cambio climático sea la más eficiente posible. Con eso termino, señores senadores, y estoy disponible, por supuesto, a cualquier pregunta o comentario. Un millón de gracias. Muchas gracias, don Carlos, por la exposición, y pasamos inmediatamente a nuestro tercer invitado de la Universidad Católica. No lo veo dónde está ubicable. Don Luis Presidente. González. Así es, muchas gracias. Por su intermedio también saludar a todos los senadores y senadoras. Muchas gracias por la invitación recibida por iniciativa, me imagino, del Ejecutivo o de alguna instancia. Gracias por ello. Voy a compartir una presentación que tiene como objetivo continuar con el diálogo que se ha dado no solamente hoy día, sino también en las anteriores sesiones, y eso me parece muy importante, puesto que justamente el propósito de este ejercicio republicano es construir las ideas en función de escucharnos los unos a los otros. Así que en ese espíritu es que vengo a hablarles de 3 comentarios. Voy a hacer 3 puntos. El primer punto es hablar un poco sobre el contexto económico, el cambio climático y la evidencia empírica en medio de esta discusión del proyecto de ley. Particularmente es muy importante reconocer, y en eso también hacer llegar mi admiración al Estado de Chile en su conjunto, en medio de una pandemia, preocuparse por la siguiente pandemia, y eso es bastante rescatable, y técnicamente y objetivamente es algo muy saludable para las políticas públicas en ese sentido. El segundo punto es un análisis de institucionalidad y gestión, que son propuestas y recomendaciones específicas, algunos artículos. De hecho, hacer la aclaración que tengo un documento con indicaciones mucho más profundas y específicas de los comentarios que les he resumido para ustedes hoy, que también les he hecho llegar con antelación la presentación. Y finalmente, hablar sobre los instrumentos económicos a los cuales también se han referido los presentadores que me acompañan, los invitados que me acompañan esta tarde. Si hay 3 mensajes con los que quisiera que ustedes se queden, son los siguientes. Primero, responsabilidad. Segundo, flexibilidad. Y tercero, ambición. De cierta manera, estas palabras están reflejadas en el proyecto de ley, tanto literalmente como también en el espíritu, y yo las voy a tener como guías de esta presentación hacia adelante. Vayamos con el primero, el momento de la discusión. Nuevamente estamos atravesando una crisis sin lugar a dudas, la peor crisis económica mundial desde la Gran Depresión, y la peor para Chile desde los años 80. El approach que yo vengo a presentarles es justamente desde el análisis de la economía, como la administración de los escasos recursos, y el tema ambiental y energético definitivamente es un tema económico per se. Si ustedes se fijan en lo internacional, tenemos que nuestros socios, nuestros principales socios comerciales,
Para este año van a tener crisis significativas. Estoy hablando de China, que venía creciendo a un promedio de 6%, y para este año, según el Fondo Monetario, estaría creciendo apenas al 1,2%. El sector minero, el sector manufacturero sabe lo que significa eso. Coloquialmente nosotros decíamos que cuando a China le daba un resfrío, a nosotros nos daba una pulmonía, y hoy por hoy estamos viendo qué es lo que le pasa a China cuando le da una pulmonía, o en este caso el COVID, y qué es lo que pasa con el mundo, ¿no? Estados Unidos con una caída del producto del 6%, la zona euro también en torno a ese límite, y si es que vemos en torno a los principales emisores de CO2, también habría que incluir en este grupo a India, que también de un promedio de crecimiento en torno al 7% los años pasados, también va a haber reducida su crecimiento. ¿Cómo se manifiesta esto? Y uno de los principales indicadores es el costo de nuestras materias primas. Y en ese sentido, si bien es cierto que nosotros somos importadores netos de petróleo y que hemos recibido llamémosle una buena noticia en cuanto a los costos de producción por una reducción del 70% del precio del petróleo, estoy en el periodo de referencia desde enero a la fecha. Sin embargo, en el ámbito ambiental eso introduce una cierta incertidumbre, porque evidentemente, económicamente, si es que no existe una regulación que acompañe esta dinámica de mercado, seguramente la tentación por sustituir energía renovable por energía de combustibles fósiles más baratos es mayor, y las consecuencias para el propósito de lo que nos reúne hoy día, que son reducir las emisiones, seguramente tendría algún impacto negativo en lo que buscamos. Y una caída del 20% del cobre, que principalmente en lo económico nos afecta por ser todavía una fuente importante de ingresos fiscales y de exportaciones. En lo nacional, estamos observando que nos estamos acercando, por lo menos en el pronóstico del mercado, muy probablemente la caída sea mayor al 4%. Y eso implica, y ¿por qué la importancia del crecimiento? Porque eso implica por lo menos una caída de los ingresos fiscales que sería al menos del 11%, y estamos hablando de ingresos que sirven para múltiples propósitos, entre ellos la inversión, por ejemplo, en nuevas tecnologías, o inclusive el bienestar de la población. Y de mantener el aparato público como está. El déficit fiscal, que si bien este año va a ser al menos 8% o más, pero que más que eso nos da la señal de que en la trayectoria de la dinámica de endeudamiento fiscal vamos a tener muy poco espacio de emprender nuevos proyectos, y es algo que necesitamos para esta ley, que reitero, es una ley que viene en tiempo propicio y que es necesario avanzarla. Pero es importante tener estos datos en la mira, porque este es un problema económico que también tenemos que enfrentarlos con esa responsabilidad, como mencionaba. Y finalmente la deuda, que partimos en un 32% y que al menos al 2024 estaríamos en torno al 40%, que ya empieza a poner ciertas presiones, especialmente en el mercado financiero, en cuanto a credibilidad, que por cierto, y eso también es importante decirlo, que la arquitectura macroeconómica de Chile le permite enfrentar de una manera robusta, digamos, de una manera con distintos instrumentos esta crisis. ¿Y eso cómo se refleja? Se refleja en la capacidad de crecimiento. ¿Por qué es importante el crecimiento? Y aquí les estoy mostrando el crecimiento tendencial, o dicho de otra manera, el crecimiento en el largo plazo. Es importante ver el crecimiento porque justamente la rentabilidad de las inversiones va a estar en función de cuánto se puede alcanzar en este crecimiento. Y lo que hemos visto y por esto también el concepto de flexibilidad, es que en 6 meses, y estoy hablando desde el estallido social hasta la crisis del COVID, hemos visto caer nuestra capacidad de crecimiento en el largo plazo, y que eso restringe también nuestra posibilidad de otorgar, entonces de otorgar recursos, y entonces en ese sentido lo más importante es ganar eficiencia.
Pero con respecto al cambio climático, y aquí viene uno de los mensajes principales que también quiero dar esta tarde, es que es posible tener crecimiento y reducir las emisiones. Y aquí les presento evidencia empírica, les estoy mostrando el desempeño de 1990 al 2014 de dos países, uno Inglaterra, el Reino Unido, y el otro España, que nos han mostrado que es posible. Estos son datos observados, no son estimaciones, son datos observados de lo que ha pasado en realidad y cómo una suerte de camino al cual podemos acceder. Existen características que nos hacen distintos, pero por lo menos el objetivo nos hace común, y yo creo que esta ley se marca en este propósito de avanzar hacia ese desacople y lograr mantener el crecimiento económico, que a propósito es generador de empleo, es el principal impulsor de reducción de la pobreza, un fantasma que empieza a rondar nuevamente en Chile y que por lo tanto en este concepto de desarrollo sustentable es importante recordarlo, y además, como muestro acá, y además hay evidencia empírica, como pongo en la fuente, no solamente son estos países, sino varios otros que han empezado a mostrar este comportamiento. Vayamos a lo institucional. Con la idea de esta responsabilidad de una visión integral, es que hago algunos comentarios específicos en determinados artículos, que después, si es de necesidad de la ministra y de los honorables senadores y senadoras, yo puedo trabajar en desarrollar más las ideas que tengo acá. Hago alusión a algo que ha salido esta tarde en la discusión, que son los planes de regulación sectoriales de mitigación y adaptación. Y acá, efectivamente, yo también observo que hay altos costos de coordinación, existe posibilidad y riesgos de captura, y en algunos puntos de compromiso también, de compromiso de cumplimiento. Lo que no tenemos en esta dinámica hacia la neutralidad es tiempo, en el sentido de que debemos actuar antes, y sobre ese punto voy a volver más adelante. Y de esa manera, entonces, existe la posibilidad de que haya superposición o como mencionaba anteriormente el Consejo Minero, una duplicación con algunas dimensiones, llamémosle así, que presenta la ley. Y estoy hablando de la dimensión regional, la dimensión de sectores, e inclusive eso se podría abrir por la dimensión de propósitos, mitigación o adaptación. Entonces yo creo que es importante, y en eso la consistencia y la coordinación, reducir esos costos de coordinación. Soy un convencido de que definitivamente tiene que haber una representatividad regional. Y por ejemplo, les doy un ejemplo, al hablar de los sistemas de información, el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, que además igual viene haciendo un trabajo muy importante, es un buen ejemplo de que debe avanzar hacia la representatividad regional. Y los instrumentos están disponibles. El Ministerio de Energía ya genera el balance de energía regional, que es un input fundamental para la estimación de las emisiones, y también se pueden coordinar con otras instituciones, como por ejemplo el coordinador eléctrico, que tiene información, hasta yo diría, en tiempo real, del consumo de algunos combustibles, del costo de los combustibles, y de esa manera se puede estimar emisiones reales. El tema de información es algo muy, muy importante. Y sobre este punto también necesitaría una clarificación. No me quedó tan claro en el documento, en el proyecto de ley que fue presentado, sobre el sistema de certificación, que me parece oportuno, necesario, pero que yo creo que debería insertarse en otros instrumentos que ya están aprobados, como por ejemplo el sistema de registro creado en la modernización tributaria con los impuestos verdes y el carbon tax,
que justamente persigue lo mismo. Entonces, si algo hemos aprendido de la evidencia empírica en el carbon pricing, como se ha llamado, es que se tiene que dar certidumbre al momento de la medición de las emisiones. Lo hemos visto en distintos instrumentos, lo hemos visto en el carbon tax, con la primera evidencia, con la primera marcha del 2014 a la fecha, en Chile. Lo hemos visto en el sistema de emisiones transables de Europa, donde una incertidumbre sobre el número de registros ha hecho que el precio de estas patentes vaya a la reducción. Entonces, mi llamado a clarificar este punto y a simplificar, o sea, y este es un comentario general para la ley, yo creo que esta ley tiene la posibilidad de trabajar con instrumentos que ya están creados y que son complementarios. Y estoy hablando justamente por ejemplo, el carbon tax, estoy hablando de formas económicas, instrumentos económicos que ya están disponibles, que pueden ser utilizados para el propósito de la neutralidad. El repositorio científico, y en esto saludo la participación del Ministerio de Ciencias, y sobre este punto voy a ahondar más, es otra oportunidad para tener la información actualizada. Hoy por hoy tenemos la información a 2017, con suerte de emisiones. Ya estamos 2 años rezagados con lo que está pasando hoy por hoy, entonces eso hay que acelerar, y también que esté disponible en términos de modelos y demás, todos los instrumentos para adelante. Eso es lo que la palabra importante de ciencia viene a reforzar en la ley, y la figura del Comité Científico Asesor me parece algo realmente de alta gama, muy avanzado, y me animo a darle algunas tareas importantes, como también se ha dado implícitamente en las otras presentaciones, no solo hoy, sino en las conversaciones pasadas. Por ejemplo, en la adaptación, que es algo muy importante, sin renunciar a la mitigación, y estoy hablando de la adaptación en el sentido de que reconocemos que el impacto climático ya está teniendo efectos importantes, y llamémosle agua, llamémosle aluviones en el norte, llamémosle sequía, y por lo tanto esas variables de medición y gestión es muy importante. Un ejemplo que yo pongo es el mercado financiero, para dar información a las aseguradoras, para dar información a los bancos, a las agencias crediticias, de que puedan introducir estos riesgos y por lo tanto transparentar e incorporar esto. Son distintos puntos que se los dejo para su lectura, pero el que me interesa además es resaltar que instituciones del mundo económico, de donde yo es mi especialidad, y con quienes he trabajado en estos últimos 10 años, han hecho avances significativos, y estoy hablando de la Comisión del Mercado Financiero, con esta consulta que puede ser perfectible en el sentido de que vayan reportando las empresas sus gestiones. Como bien mencionaba Bernardo y también Carlos, las empresas están subiéndose a actualizar y a reportar sus emisiones. El Ministerio de Hacienda, con las dos iniciativas del acuerdo financiero y de la estrategia financiera, y el Banco Central, que es parte de una red internacional de bancos centrales donde está empezando a reportar inclusive su consumo energético. Esta estrategia además es de largo plazo, y acá les presento un claro ejemplo de lo que ya está pasando, y es una mirada de Estado. En ese sentido, resumo, y esto está disponible en el documento metodológico que ha sido presentado como soporte de la NDC, que aprovecho de felicitar al Ministerio por trabajar en ello y por tener esa visión amplia y de integración, que recoge los aportes previos para una nueva propuesta. Esa nueva propuesta, y acá ustedes pueden observar, que recoge, y se hablaba de la metodología, de clarificar la metodología. Este podría ser un documento que puede ser revisado, perfectible con los aportes de los distintos sectores. Este es un documento académico con evidencia científica que puede ser complementado con la riqueza de la experiencia de los sectores, y estoy hablando de la minería, de la industria, de la energía. Donde acá mi propuesta es
formalizar el ejercicio que se ha realizado para este NDC, que es la cuantificación y la medición, la integración y la cuantificación del modelo macroeconómico y los efectos sociales. Eso es importante porque así vamos a clarificar cuál es la meta, cuál es la forma de estimación de la demanda del PIB a largo plazo, los escenarios de incertidumbre, cuáles son los efectos de la inversión en tecnologías, qué pasa con la adaptación, el efecto del cambio en el precio, por ejemplo, de energía por mayor incursión de las renovables, y eso además trae co-beneficios, ¿no es cierto? Co-beneficios o algunos costos que también son importantes tenerlos en la mira. Por ejemplo, como la forma de financiamiento y ver cuáles son los equilibrios macroeconómicos externos, cuenta corriente, o internos, déficit fiscal. Con respecto a la estructura de la ley, me parece íntegra, toca y abarca todos los sectores, como reitero mi llamado a introducir un grado de eficiencia y reducir algunos costos de coordinación, manteniendo la participación de todos los sectores y de la ciudadanía. Y en ese sentido, en esta mirada de 30 años, y se hablaba mucho del camino, el objetivo está claro, pero la propuesta que yo tengo es de introducir criterios de flexibilidad y gradualidad, y en concreto darle la oportunidad, darle una herramienta al presidente de la República en coordinación con el Comité Científico Asesor y el ETIC, que es el grupo del Ejecutivo que trabaja en ello, para introducir realismo en el camino a la neutralidad. Esto quiere decir que puede ser que las condiciones nos estén retrasando para alcanzar la meta, entonces acelerarla. Es posible que de alguna manera este es un juego, llamo un juego de coordinación internacional, porque los contaminantes globales están referenciados no solamente con lo que hace Chile, sino con lo que hace el mundo, como se los he descrito anteriormente, y en ese sentido es importante también ver qué está pasando en el exterior. Entonces, ese instrumento que le da esa flexibilidad para ajustarse a la coyuntura en 30 años es justamente algo importante, y yo creo que es uno de mis principales comentarios que podrían enriquecer esta mirada, introduciendo además ambición. Sobre los instrumentos económicos, y con esto voy terminando, mostrarles con información del Ministerio de Energía, justamente lo que les decía, el realismo. Cada una de estas líneas, y estoy hablando del gráfico de la izquierda, en el gráfico de la izquierda tenemos la inversión, que está en positivo, y tenemos los ahorros por operación, que es la línea que va decreciendo, que está en negativos. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que nos estamos ahorrando en operación una gran parte de la gestión de estas nuevas tecnologías, y por el otro lado que estamos invirtiendo en estas tecnologías que nos permiten la mitigación, la reducción de emisiones. Perfecto. Pero dos puntos. En esto, primero, que estas líneas tienen o deberían estar construidas con intervalos de confianza. Sabemos que la incertidumbre cuando va pasando el tiempo es mucho mayor, porque no sabemos cuáles son las condiciones de crecimiento, no sabemos cuáles son las dinámicas poblacionales, las tecnologías, tenemos información incompleta en ese sentido. Y eso ha pasado, va a pasar en el futuro y demás. Pero lo que sí podemos observar es que, y en esto coincido con la mirada que tenía al principio Bernardo, y aparentemente estaría en torno a estos 15 años, donde tendríamos algunos beneficios y costos que estaríamos dispuestos a llevarlos a cabo para este final, pero que los beneficios van a venir definitivamente o son significativos al final del periodo. Y en este sentido, otra vez el llamado al realismo, a tratar de gestionar en el camino de una mejor manera, con termómetros específicos, la meta. Y en esto algo muy importante, este gráfico solamente está hablando de toda la parte que no es forestal. Una apuesta importante en la NDC es la captura de absorciones, y eso es muy importante que también, porque es aproximadamente el 50% de lo que emitimos hoy. Nosotros apostamos a que van a ser capturas, y por lo tanto el sector agrícola forestal es muy importante.
Mi última lámina, otra vez sobre los instrumentos de la norma de emisión. Yo creo que saludar esto, estoy de acuerdo también en que esto, de la forma en que se presenta, parecen estar aislados. Tiene que tratarse de encontrar los links con instrumentos que ya están funcionando, como el Carbon Tax, por ejemplo, y además tratar de establecer el puente hacia posibles acuerdos de intercambio internacionales. Chile tiene un potencial de ser un exportador de reducción de emisiones. Y acá en el mapa les pongo el mapa actual de los distintos sistemas de carbon pricing, o sea, de ponerle precio al carbono para su reducción de carbono en el mundo, donde hay sistemas subnacionales, hay sistemas nacionales, y yo creo que es el punto donde tenemos que dejar establecido en el tiempo posibles alianzas estratégicas. Y acá, por ejemplo, en el hemisferio sur, países que tienen similares contextos, no solamente en lo económico, en lo productivo, sino también en lo ambiental, podrían ser, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, que ya, inclusive en la evidencia empírica, estoy hablando de investigación, ya han empezado a haber comparaciones económicas de posibles simulaciones de intercambio. Entonces, este punto me parece muy importante. Nosotros hoy por hoy estamos discutiendo de lo que va a pasar en el futuro, de las generaciones futuras, y sería interesante introducir esta oportunidad, esta ventana, para pensar en esta acción coordinada mundial, como les comentaba anteriormente. Señor presidente, honorables senadores y senadoras, invitados y ministra, y su equipo, muchas gracias por la presentación. Nuevamente felicitar al gobierno de Chile por, además de atender la pandemia, tener la oportunidad de trabajar en la siguiente pandemia, que esperamos desactivarla con éxito. Muchas gracias. Gracias, Luis, por la exposición. También solicito que quede a disposición de nuestra comisión para poder compartirla. Voy a ofrecer la palabra a cada uno de los senadores invitados. Veo a la ministra presente ahí. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Agradecer las exposiciones de los distintos invitados que hoy día se han referido a la Ley Marco de Cambio Climático. Desgraciadamente, ya comenzó el seminario donde voy a impulsar la recuperación verde, que ahora justamente la unidad en la CEPAL, así que no voy a poder quedarme a escuchar atentamente las presentaciones de cada uno de ellos, y quedé encomendado de mi equipo, hiciera algunas observaciones y clarificaciones de algunos de los conceptos. Pero quería señalar a grandes rasgos que claramente el gran desafío de esta ley es la integración del trabajo conjunto de múltiples actores que necesitamos para cumplir el objetivo de la carbono neutralidad y la resiliencia de Chile al año 2050. La ley lo que hace es tratar de integrar y hacer coherente ese trabajo de una manera que esté sistematizada, que fue un poco el ejercicio que hicimos también en el trabajo de la construcción de la NDC, y que queda establecido también para la elaboración de la estrategia climática de largo plazo, que es la que fija justamente este trabajo coordinado de los distintos actores, ministerios y sectores para conseguir las metas, y que tiene la flexibilidad en términos de que se va revisando y corrigiendo en el camino cada 10 años la meta, y los planes cada 5, que creo que es lo que aborda este tema sistémico, que es el gran desafío para hacer eficiente la acción climática. Así que todo lo que podamos hacer para perfeccionar estos elementos, así como la introducción de herramientas de control y monitoreo que nos permitan ir modificando la trayectoria para la consecución de los objetivos, son un tremendo aporte. Y otra temática que está contemplada en la ley, la costo-eficiencia de las medidas que se toman en conjunto con la equidad de las medidas y la consideración de los grupos
más vulnerables. Yo creo que eso es muy importante para el desarrollo de toda la ley de evaluación conjunta. También lo establecimos en la NDC con este pilar social y la inclusión del aporte del objetivo de desarrollo sostenible y la transición justa. Y creo que eso también tiene que quedar registrado en todas las decisiones de acción climática que se vayan considerando. Así que les dejo el resto del equipo y agradecerle a cada uno de ustedes por su participación y contribución a perfeccionar esta ley. Muchas gracias. Gracias, ministra. Antes de que se descuelgue de esta sesión, hoy día es el Día de la Biodiversidad. Yo creo que no puede seguir pasando el tiempo sin que se discuta de una vez por todas la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Así estamos ahí hay un tema completamente de acuerdo. Así como este proyecto está como en suma urgencia, también el proyecto de biodiversidad es un proyecto que queremos que ver con suma urgencia, y las indicaciones al proyecto están siendo terminadas por parte del gobierno en una temática que bien abarca a muchos ministerios, y por lo tanto esperamos presentarlas prontamente para su discusión. ¿Ya? Gracias, ministra. Seguimos en contacto. Quiero ofrecer la palabra a los colegas senadores sobre la exposición y poder referirnos, para que cumplamos el plazo, específicamente a cada una de las tres presentaciones. Se ofrece la palabra. Senadora Órdenes. Gracias, presidente. Saludar la ministra ya no se encuentra, a su equipo jurídico, a Bernardo Larraín de Sofofa, a Carlos Urenda del Consejo Minero, y al académico Luis González de la Universidad Católica. Primero, creo que es importante, estamos en periodo de audiencias, y es importante escuchar cómo interpretan y cómo ven cada uno de los actores una ley que va a ser importante para nuestro país. Profesor, el académico González, quiero partir desde ahí y sigo con las otras. Claro, enfrentamos, yo creo que además el contexto de COVID hoy día nos marca y quizás nos obliga a acelerar esfuerzos en materia de leyes de esta naturaleza, porque evidentemente lo que viene después, la realidad va a cambiar, a mi juicio, significativamente. Y esto no está ajeno a temas tan relevantes y de carácter global como es el tema de cambio climático. Los expositores en general, creo que los tres han puesto bastante énfasis en cómo logramos construir un engranaje que sea lo suficientemente responsable, eficiente, y que dé cuenta, porque hoy día la dispersión, a nivel público, hay una dispersión de servicios, de ministerios, con misiones a veces compartidas, y esa realidad, la verdad, que no nos ha ayudado mucho para la toma de algunas medidas y desarrollo de políticas públicas. Valoro que también se haya indicado, sobre todo en la última presentación, que la importancia que tiene el Comité Científico Asesor. Creo que en esta materia, efectivamente, la evidencia empírica y los informes de carácter científico tienen que dar una pauta hacia dónde vamos a encaminar esto. También planteaba Carlos Urenda el tema de cómo juegan los planes nacionales, los planes sectoriales y los planes regionales. Evidentemente, y ahí vuelvo a la primera presentación de Bernardo Larraín, creo que es importante, porque él habla de una hoja de ruta, entonces igual le quiero preguntar, porque el desafío de esta ley es que no sea tan amplia, que finalmente quede en nada, pero que tampoco seamos quizás tan específicos de quedar amarrados. Yo creo que ahí nos jugamos bastante de lo que va a ser la ley finalmente. Entonces, yo entiendo que la carbono neutralidad, Chile ya estableció un horizonte, todos estamos cumpliendo un rol en eso. Ojalá pudiéramos adelantar esos plazos, y tener indicadores intermedios nos permite tener más certeza respecto de lograr el objetivo, y ojalá adelantarlo. Y obviamente el tema de todas las voluntades políticas de los distintos actores. Entonces, la primera pregunta para Sofofa, o sea, ¿cómo ven o cómo creen ustedes que deberíamos, en la lógica de la ley, construir esta ruta? Se hablaba de ruta o de indicadores. El tema hídrico lo indicaron las dos primeras exposiciones, sobre todo Carlos Urenda también. Es un tema.
y está a mi juicio muy asociado al cambio climático, porque creo que esta ley también, Chile es un país vulnerable al cambio climático, un país a mi juicio bastante bien portado respecto al punto de vista de las emisiones, si lo comparamos con los grandes emisores, no sé, China, India, Estados Unidos. O sea, creo que son esos los países que deben comprometerse más desde el punto de vista de las emisiones. Nosotros en eso hemos hecho un gran esfuerzo, pero nuestro tema tiene que ver con la vulnerabilidad, y ahí el recurso hídrico aparece como un recurso vital. Entonces, cómo la minería también está viendo esto de tener mayor autonomía energética, o sea, tiene que ver con eso, para continuar con el proceso productivo y pensando en una economía más verde, sobre todo después de los escenarios que vamos a tener, porque hoy día estamos enfrentando la emergencia, pero vamos a tener que tener la visión a largo plazo. Y ahí nos vamos a tener que sentar todos a ver cómo hablamos de la construcción de un diseño distinto. Yo creo que eso es lo más probable. Y el profesor González yo creo que ha hecho un fuerte énfasis en cómo usted ve un contexto de cambio climático, pero ya pasando esta crisis. ¿Ah? O sea, si ahí implica que hay cambios en la ley y si los instrumentos que se contemplan son suficientes o agregaría algún otro. Muchas gracias, presidente. Gracias a los expositores también. Gracias, senadora. Se ofrece la palabra. David, tiene la palabra, senador. Sí, muchas gracias, presidente. Valoro sin duda las tres exposiciones, plantean temáticas desde el ámbito de sus puntos de vista que nos parecen absolutamente relevantes. Valorar las posiciones de Bernardo Larraín, de Carlos Urenda y del profesor Luis González. Me quedó muy interesante lo que plantea el profesor respecto de cómo desde el mundo de la academia podemos todavía profundizar mucho más en el análisis de detalle respecto de este proyecto de cambio climático. Voy a hacer algunas reflexiones en relación a las exposiciones que se han planteado y que me parece que tendremos, presidente, que en algún minuto hacernos parte de alguna de ellas. Me parece razonable, por ejemplo, desde el mundo de la empresa, que probablemente son actores muy significativos, su participación como sector. Dos representantes del sector de la empresa con toda la diversidad que hay. Tenemos el mundo del agro, la actividad forestal, la minería, el transporte y para qué decir otros tantos más. Sin duda que comparto la aprehensión que se establece respecto de que puede parecer muy exigua la participación de un sector donde probablemente además son partes significativas en lo que van a hacer al final del día los esfuerzos por reducir las emisiones de efecto invernadero. Ahí comparto absolutamente, y habrá que revisar, presidente, los contenidos del artículo 19 sobre esta materia, que me parecen absolutamente significativo expresarlo. Algún grillito por ahí se le está apareciendo a la... El tono de... su celular. Grillo, la conciencia. Sí, yo me acordé de Pepe Grillo, un antiguo personaje, para los que somos mayores nos acordaremos quién es Pepe Grillo, ¿te acuerdas? Creo, presidente, que eso me parece razonable verlo. Lo mismo las observaciones respecto de el artículo 18 en relación al comité científico y cuáles son las áreas, las disciplinas que van a cubrir este tema, ¿no es cierto? Se hizo mención por parte de la SOFOFA respecto de estas tres disciplinas, la ciencia ambiental, los sociales o lo económico. Quiero hacer mención también a un tema respecto de una norma que me parece a mí, presidente, que sería bueno quizás que pudiéramos consultar o acordar dentro de esta exposición. Nosotros habíamos planteado en el análisis de este tema 3 líneas de acción. La ley de eficiencia energética que está en tramitación en el Senado, la ley de cambio climático que se inició esta discusión, y había una tercera patita, y lo relaciono también con lo que planteaba el representante del Consejo Minero, respecto de la ley de electromovilidad. Incluso más, presidente, en el Parlatino nosotros hicimos un sendo acuerdo y logramos como país introducir un sendo acuerdo respecto de la necesidad de promover y de homogeneizar la estrategia en materia respecto a estos temas climáticos en esas 3 direcciones. El Consejo Minero hablaba, ¿verdad?, del efecto que tiene en la minería el transporte en las emisiones.
y daban de cifras que eran significativas. Y en el país, el tema del transporte público sigue siendo muy relevante, ¿verdad?, en lo que significa los efectos de gases de la metropolitana. Entiendo que movilidad, presidente, lo hablamos en algún minuto con el Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía lo quedó de evaluar, quedó de dar una respuesta. Yo creo que sería bueno a lo mejor si pudiéramos oficiar al Ministerio de Energía en qué punto se encuentra este tema. Porque recién veía, a propósito de Luis, que establecía algunas experiencias a nivel mundial, de algunos efectos. Recién veíamos, por ejemplo, el caso de España, que entiendo que fijó una meta que al año X no van a introducir más, ¿no es cierto?, el uso de vehículos con combustibles fósiles. Y he sido yo majadero, presidente, en presentar varias veces, aprovechando la experiencia de las exposiciones que nos ha realizado Yanni López, en el sentido de que todos los vehículos que ingresan a nuestro país, ninguno, incluyendo vehículos que vienen desde la propia Comunidad Europea, no cumple ninguno con las normas de emisión que fija la propia Comunidad Europea. O sea, aquí están llegando, introduciéndose transporte o vehículos lejos de las propias normas, ¿no es cierto?, que los propios países emisores de donde vienen estos están tratando de establecer otras exigencias. Creo que es un tema que tenemos que regularle. Hay una gráfica por ahí que entregué hace algún tiempo atrás, que no es mía, dicho sea de paso, es de Yanni López en realidad, en una exposición que hizo hace algún tiempo atrás en Buenos Aires sobre este mismo particular. Creo, presidente, que en ese contexto me da la impresión a mí de que sería bueno quizá revisar ese tema, si pudiéramos concordar en consultarle al Ministerio de Energía en qué se va a avanzar en esa dirección. Y el Consejo Salmonero, el Consejo Salmonero, estoy regulando con otra reunión que estamos sosteniendo. En el Consejo Minero, la comunidad, estimado Carlos, ve a la minería como una de las grandes amenazas en el tema climático, ¿ya? No comparto esa visión, ¿ya?, pero ve a la minería como una gran amenaza. Y te lo cuento porque reciente nos involucraron a nosotros a propósito de esta correlación de la construcción de la red de parques y ciertos proyectos de la minería, ¿ya? Yo creo que aquí hay que hacer un gran esfuerzo por socializar también hasta dónde, ¿verdad?, esta situación realmente se transforma en un problema, siendo que además nuestro país evidentemente no puede prescindir de una actividad económica tan significativa como esta, como creo que no debe prescindir de ninguna actividad económica. Yo creo que hoy día la ciencia, el desarrollo, la tecnología y el conocimiento nos permiten realizar todo tipo de actividades, aprovechando todo este caudal de experiencia y de conocimiento que hay hoy día. Lo que hay que hacer hoy día hay que hacerlo bien. Yo creo que esa es la diferencia. Y me da la impresión a mí que la minería en general tendrá que poner mucho de estos temas en el tapete para evitar precisamente esta suerte de construcción de un eslogan. A mí me tocó vivir mucho este tema con la construcción del Parque Patagonia a propósito. Y algunos proyectos asociados a algunos proyectos mineros. Creo que me parece muy bien lo que a mí me plantea, lo que plantea el profesor González, de que el problema del crecimiento económico o la ausencia de crecimiento económico frente a esta pandemia y todo esto que estamos viviendo, yo creo que el profesor González me da la impresión a mí de que hay un espacio todavía, hay una brecha bastante grande para mejorar en eficiencia energética. Y esto, aun cuando tengamos bajos niveles de desarrollo, de crecimiento económico, fruto de toda esta realidad, de lo que nos ha pasado, la crisis social, la pandemia hoy día, las cifras que usted menciona, ¿no es cierto?, que hablan de una realidad económica bastante compleja que vamos a tener que enfrentar como país, con altos niveles, de un alto nivel de déficit fiscal, una deuda bruta, ¿verdad?, altísima, una fuerte contracción del Producto Interno Bruto, pero sin embargo, creo, profesor, de que la brecha todavía que hay en los niveles de desarrollo de los diferentes sectores productivos, hay una amplia brecha todavía para mejorar la gestión en materia de eficiencia. Y comparto con usted de que
Yo creo que ahí tenemos todavía un amplio espacio como para avanzar y también hacer posible que este realismo que usted señala, nuestro país no es un gran emisor, ¿ya? Lo que aporta el país a los gases de efecto invernadero es despreciable, ¿verdad?, en materia mundial, y probablemente el acento, en realidad el esfuerzo mayor lo tienen aquí otros países, lo cual no quita a que lo que estamos haciendo, incluso con estas leyes, nos van, creo que, en una dirección que nosotros tenemos que afrontar. Me quedo, presidente, con eso. Quiero felicitar las exposiciones que se han planteado y solamente plantearle el requerimiento de un oficio para el Ministerio de Energía, si va a avanzar o no, en definitiva, en una ley de electromovilidad. Yo creo que debería de hacerlo e introducir incentivos para que esto sea realmente posible. Así que quiero quedarme con eso, presidente, y felicitar las tres exposiciones y lo que plantea el profesor González de avanzar todavía en una profundización mayor, nos parece absolutamente relevante desde el punto de vista de la academia. Muchas gracias, presidente. Gracias, David, por la presentación. Es importante que nuestros invitados tomen nota para alguna respuesta, y habría acuerdo de la comisión para poder solicitar el oficio al Ministerio de Energía en los términos, Magdalena, que ha planteado el senador. Me parece importante para ver la coherencia, cómo están funcionando los distintos ministerios. Para dar la palabra inmediatamente, 2 o 3 preguntas puntuales a algunos de los invitados. Al señor Larraín, me preocupa cuando señala él, dice que el Consejo, la gobernanza del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que dice que hay una dicotomía entre lo nacional y lo regional, y que debiera haber más representantes del empresariado. Yo creo que obviamente usted habla desde esa tribuna, representa al empresariado, pero también aquí tiene que haber una coherencia, un equilibrio en todos los actores que estén sumados al mismo. Usted también hacía una referencia de destinar lo recaudado por concepto de impuesto de carbono a proyectos de ley de adaptación o mitigación. Me parece súper bien, pero para eso necesitamos una nueva constitución, y para eso creo que necesitamos un proyecto constituyente. Usted sabe que hoy día no podemos afectar los impuestos a un determinado fin, y ese es un tema que está en la constitución, está en el corsés que esta constitución nos impide muchos aspectos. Entonces creo que es importante esa concepción, generar un dinamismo con esos impuestos, pero tenemos que cambiar esta constitución que precisamente tiene estas limitaciones de la afectación de determinados impuestos a fines objetivos. En segundo lugar, o tercer lugar, usted habla de adaptación o mitigación. Yo lo que le quiero preguntar es cómo el sector empresarial se está adaptando y está cambiando sus diseños, proyectos de obras o iniciativas que claramente por el devenir del tiempo quedaron absolutamente obsoletas o quedaron desfasadas en el plano medioambiental, en el plano social y en la contribución que ellas pretenden hacer. Yo creo que usted lo conoce, un proyecto que resulta grosero hoy día en términos ambientales desde el punto de vista de lo obsoleto que hay. Todavía se quiere represar un río, el río más importante de la región de los ríos que a mí me toca representar, el río San Pedro, el Callecay, a propósito que hoy día se cumplen 60 años del terremoto de Valdivia, donde en el lugar donde, y miren que las paradojas de la vida, hoy día, a 60 años, se produjo el terremoto de Valdivia, de esta zona, y donde se quiere construir una central hidroeléctrica. La central hidroeléctrica San Pedro es precisamente el lugar donde se produjo el riñiguazo. En definitiva, un evento no tan conocido del terremoto, pero que es el bloqueo del río por el deslizamiento de cerros que hay ahí. Lo que se llama la falla tectónica y histórica que existe. Y no obstante, se insiste hoy día en construir, hay una represa, o sea, represar un río, el río más importante de la región de los ríos, el río más importante del desagüe de 7 lagos, un proyecto que además fue observado en la tramitación de evaluación ambiental por la Cámara de Diputados. Es el único proyecto en el cual se hizo una comisión investigadora con nombre y apellido,
y que se quiera llevar eso adelante. Entonces, ¿cómo, la pregunta, señor Larraín, cómo usted compatibiliza eso? Que el empresariado está contribuyendo, pero sigue con proyectos absolutamente obsoletos y absolutamente dañinos al medio ambiente, a las comunidades indígenas, a las comunidades locales y también desde el punto de vista medioambiental. Represar un río hoy día de esa magnitud, ¿cómo usted lo dimensiona? Esa pregunta. A don Carlos Urenda, me impresiona, don Carlos, y qué bueno cifrar los números que dice que el 80% de las emisiones en la minería son de camiones. Verificar si eso es cierto, cuáles son las estrategias de camiones que están utilizando litio o hidrógeno. He escuchado iniciativas de esa naturaleza, si hay alguna otra situación. Me parece muy bien lo de la publicación de emisiones. Yo creo que es importante que eso esté regido desde el punto de vista normativo. A veces yo al menos no confío mucho en la autorregulación cuando son las propias empresas y son los propios organismos los que lo hacen. Debe haber un organismo estatal y tenga una responsabilidad penal. La publicación de emisiones, que no sea solo y eso debería, creo que yo, estar indexado a lo que transan en bolsa, desde el punto de vista de vincularlo, que tengamos el mismo parámetro para todos. Me preocupa lo que usted hace la referencia al agua, digamos. La comisión que presido, que es la Comisión de Constitución, nosotros estamos viendo el proceso de discusión del agua, y no me cabe duda que el estatus jurídico del agua tiene que cambiar. Es una situación ya de sentido común, de una realidad nacional, que no podemos tener el mismo sistema privatista del agua, que en definitiva es de quien la inscribió primero, cómo se traspasan las aguas entre el mundo agrícola, minero. Yo me imagino que usted no estará de acuerdo en ese tipo de situaciones. Y los planes estratégicos de cuenca, ahí la pregunta, ¿cómo ven ustedes eso? Nosotros en una presentación anterior, cuando estuvieron los exministros, hacíamos la situación de que son 20 y tantas cuencas, si mal no recuerdo, en Chile. En muchas de esas cuencas ustedes están presentes. ¿Cómo lo evalúan aquellas cuencas? Seguramente desde el punto de vista minero va a haber una gran diferencia entre la cuenca donde hay actividad minera, me imagino la cuenca del Choapa, versus cuencas donde no hay actividad minera. ¿Cómo lo evalúan ustedes, o cuál es la visión? Y también, si me aprovecha de hacer ya que usted es representante del Consejo Minero, ¿qué le parece la denuncia de la minera Escondida respecto del daño irreparable al salar de Punta Negra? ¿Cree que eso es responsable desde el punto de vista de la contribución del empresarial al medio ambiente? Una pregunta sobre ello. Y por último, a don Luis González, agradecer, Luis, me gusta el debate que señalabas principalmente de España y Gran Reino Unido, que señalabas en relación a desacoplar el crecimiento con las emisiones. ¿Qué contribución cree usted que debiera seguir haciendo Chile para entender que tenemos que tener crecimiento, pero también tenemos que tener claramente desacoplar ese crecimiento de las emisiones? ¿Cómo podemos establecer un índice, una situación que, así como dice, decimos en nuestro país que le gustan tanto las estadísticas, esta es la tasa de empleo, esta es la tasa, las cifras macro, también de qué manera nosotros pudiéramos tener un índice económico de sustentabilidad, en tanto de emisiones, mitigación, pero índices objetivos nacionales, así como el INE, uno le cree cuando hay una información sobre el IPC, y sobre eso hay una serie de medidas económicas que se toman por el país y por los agentes nacionales e internacionales, de qué manera debiéramos tener una norma nacional, pública, auditable en materia de emisiones para poder también hacerle un seguimiento. Eso, le ofrezco la palabra en el mismo orden de la presentación, o si alguien quiere interrumpir, bienvenido. Partimos con el señor Bernardo Larraín. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a las senadoras y senadores que hicieron comentarios y preguntas. Voy a empezar por la pregunta que hizo la senadora Órdenes, el concepto de ruta, de hoja de ruta, versus la ambición de largo plazo de ser carbono neutral al año 2050. Yo comparto mucho el concepto que usted mencionó de flexibilidad. Por lo tanto, tener esas metas ambiciosas permite en el fondo ir trazando un camino flexible que sea coherente con la meta final, digamos.
Yo creo que el concepto de ruta con estaciones y con hitos parciales precisamente se vincula con la importancia de que existe una gobernanza, estoy de acuerdo con usted, que sea más integrada, que no esté tan fragmentada en distintas instituciones y ministerios, una gobernanza común, y que en esa gobernanza estén todos los actores que son relevantes para el desafío. Y esa realidad permitir en el fondo que en la misma gobernanza se estén evaluando las condiciones habilitantes que están o no están para cumplir una determinada meta, de forma tal de bajar barreras en el fondo anticipadamente. Y mencionaba el ejemplo del plan de descarbonización de la matriz de generación eléctrica. Tiene esa lógica, tiene evaluaciones cada 5 años que finalmente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un desafío relevante que tiene el sistema eléctrico chileno es incorporar, dada el creciente participación de energías renovables como energía eólica, solar, que tiene un potencial gigantesco, que se está materializando, que es el futuro de la energía, pero mientras más participación tienen, obviamente también el sistema eléctrico se desafía a incorporar almacenaje, respaldo, para que en su conjunto asegure una cierta continuidad que, por ejemplo, demanda la industria minera, las industrias principales quieren suministro eléctrico 24 horas al día, 24 horas, 7 días a la semana, y eso obviamente se requiere un sistema en el fondo diversificado que contenga tanto fuentes tan relevantes como la eólica, la solar, con almacenaje de energía, y es importante que le demos las señales regulatorias para que se incentive en la instalación de almacenaje en cualquiera de sus formas. Pueden ser baterías, que hoy día quizás no están suficientemente desarrolladas como para que sean competitivas, pero va a ser el futuro. Y ahí quizás menciono la pregunta que hacía el senador Durresti sobre las hidroeléctricas. También las hidroeléctricas en el mundo completo están cumpliendo un rol bien relevante, porque precisamente una forma de almacenar energía es, ¿no es cierto?, a través de los embalses. Embalses que están siendo hoy día diseñados con un estándar ambiental mucho más elevado de los que se hacían hace 50 años. Y por eso, por ejemplo, en los Alpes suizos hay mucha generación hidroeléctrica con embalse, y también se está agregando este concepto del bombeo de agua con energía solar, por ejemplo, en las horas que hay más sol, se bombea agua hacia arriba y se reembalsa para almacenarla. Entonces es relevante adherir, o sea, en el fondo incorporar renovables sin apellido, digamos. Todas las renovables que aporten a reducir las emisiones, bienvenidas, incluida la hidroeléctrica, que tiene este atributo que permite además poder almacenar. Por supuesto que cada proyecto en particular, ya que hago una transparento intereses, porque yo soy director de la empresa eléctrica Colbún, que es precisamente la empresa que está desarrollando el proyecto que mencionaba el senador Durresti. No me quiero referir a ese proyecto específico porque soy director de esa empresa y aquí estoy en mi condición de presidente de SOFOFA, pero más allá de la necesaria evaluación ambiental de cada proyecto, evaluación ambiental que debe ser hecha con mucho rigor y exigencia, ese proyecto de hecho está en ese proceso. Más allá de eso, creo que el conjunto de energías renovables pueden permitirle a Chile en el fondo ser un gran actor en la reducción de emisiones, y eso incluye, insisto, energía solar, eólica, energía en base a la biomasa, energía en base a la geotermia, la concentración solar. Menciono estas tres porque son fuentes de energía renovables, pero que también tienen esa posibilidad de operar 24/7, por así decirlo. Y también almacenaje y eventualmente bombeo de agua o algunas centrales hidroeléctricas de alto estándar ambiental. Esa combinación me parece que va a permitirle a Chile en el fondo ser mucho más eficaz y quizás anticipar el cierre de la central a carbón, porque el carbón tiene muchas cosas negativas, ¿no es cierto?, que todos conocen, pero tiene esa característica de que puede generar energía eléctrica en forma continua. Y si sacamos de la matriz el carbón, bueno, obviamente hay que reemplazarlo con una combinación de fuentes renovables que también aseguren esa continuidad. Y eso tiene que irse evaluando cada 5 años, porque si no hacemos la pega hoy día, bueno, quizás en 5 años más vamos, como ha ocurrido por de pronto en Alemania y en Europa. En Alemania y en Europa habían planes de cierre de central a carbón, y como no fue posible porque se desestabilizaba el sistema en algunos casos particulares, hubo que hacer regulaciones especiales para que esa central a carbón siguiera operando.
No queremos que eso pase en Chile, queremos cumplir el plan de cierre, y para eso es importante incorporar distintas fuentes renovables de generación que incluyan el concepto del almacenaje. Pero el concepto de la hoja de ruta, senadora, yo creo que se cumple con la participación en esta institucionalidad de los actores que vamos a estar monitoreando las decisiones, que somos actores ya sea relevantes para mitigar, para adaptar, y más que estableciendo, por así decirlo, unas rutas muy inflexibles con hitos de corto plazo, pero sí creo yo que ahí se unen los dos conceptos, la gobernanza, con todos los actores incorporados, con la flexibilidad en el camino para ir adaptando la estrategia climática de forma tal de que sea costo eficiente por un lado, y que no tengamos que postergar decisiones que hoy día estamos comprometiendo, como es, por ejemplo, el cierre de una central de carbón, porque no hicimos la pega de dar las señales regulatorias para que se incorpore almacenaje, para que se incorpore energía renovable de base continua, que complemente al fuerte crecimiento que está teniendo la energía renovable de base variable. El senador Sandoval mencionaba, ¿no es cierto?, estas tres patas, ¿no es cierto? La ley yo la comparto, la ley de eficiencia energética, la ley marco de cambio climático, la ley de electromovilidad. Creo que en el mundo de la electromovilidad yo sí creo que el futuro de un país resiliente, de un país, perdón, con menos emisiones, es un futuro mucho más eléctrico. Es un futuro mucho más eléctrico. Si uno ve los hogares en California, por decir algo, bueno, uno ve que está todo electrificado, la calefacción, la cocina, en fin, yo creo que esa tendencia, tanto en las residencias como en las industrias, como en el transporte, es una tendencia muy positiva y donde Chile tiene mucho que mostrar, porque podemos, en el fondo, electrificar y al mismo tiempo la matriz que va a suministrar a ese transporte eléctrico va a ser más limpia, porque tenemos energía renovable. Entonces yo comparto 100% eso. Ahora también creo que hay que complementar la electromovilidad con otros combustibles, como es el hidrógeno verde. Hay una estrategia nacional de hidrógeno verde. Entiendo que el hidrógeno verde puede tener más potencial en sectores como la minería, digamos, básicamente los grandes camiones, que los sectores más industriales, y quizás la electromovilidad, ¿no es cierto?, en el transporte de pasajeros, en el transporte de automóviles, para reemplazar en el fondo con Don Bernardo, ¿hay algún problema en la transmisión? ¿Se escuchaba mal? ¿Aló? ¿Se escucha? Usted se escucha, pero a Alfonso no se escuchó nada en realidad. O sea, el problema es, el señor Durresti no escuchó bien lo que yo... El problema está en Valdivia, lo que pasa es que el problema está en Valdivia. Bueno, entonces, así que bueno, me refería a la hidroeléctrica, me refería a estas tres patas que mencionaba el senador Sandoval, y también me refería al tema de la hoja de ruta, e incorporar esos grados de flexibilidad que mencionaba la senadora Órdenes. En el tema de nuestro comentario de la gobernanza es simplemente decir, mire, es importante que los distintos actores estén en esta gobernanza permanente y no solamente en las instancias de participación anticipada que se están abriendo en el fondo o de consulta pública. Nos parece que tenemos que estar... ¿Y por qué el comentario sobre la subrepresentación? Porque aquí hay muchos sectores empresariales que van a ser protagonistas y que van a llevar la principal responsabilidad para realmente lograr la meta de carbono neutralidad. Están aquellos que emiten y que tienen que reducir, están los sectores forestales, por ejemplo, que tienen que absorber. Aquí el sector forestal chileno es un gran sumidero, y ahí también tenemos un tema pendiente, que es con evidencia científica, con datos, con, en fin, técnica, determinar, porque hay un cierto debate sobre esa materia. Bueno, se consideran las plantaciones, porque está el bosque nativo por un lado, y está el bosque de plantaciones exóticas por otro lado. Y cuando esas plantaciones exóticas se procesan para faenas industriales, bueno, en los productos que se producen queda capturado los gases de efecto invernadero. Entonces hay todo un tema que consensuar en cuanto al trabajo científico para determinar en el fondo cómo se contabiliza esa condición de sumidero de las plantaciones exóticas, así como también se hace con las plantaciones nativas. Entonces y en ese trabajo hay que hacerlo en forma muy dinámica y con presencia de todos los actores, por así decirlo, sentados en la misma mesa y con mucha transparencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Bernardo, por la presentación. Perdone que insista y reitere, yo sé su inhabilidad por el tema Colbún, pero hoy día no es casualidad que es el día 22 de mayo, 60 años del terremoto de Valdivia y del Riñiguazo. Y que le insista sobre si usted cree que
ese tipo de obras en el día de hoy, con lo que ha ocurrido en el mundo, con la adaptación al cambio climático, nuevas tecnologías, sigue siendo vigente el represar un río fundamental en el desagüe de los 7 lagos de nuestro territorio, y hace 60 años del Riñiguazo, ahí donde se quiere construir, y si eso ocurre. Cualquier proyecto debe cumplir con todos los estándares de seguridad medioambientales. Solamente en términos generales me refiero a que el desarrollo hidroeléctrico sigue estando plenamente vigente en el mundo. Se están construyendo centrales de esa magnitud en Canadá, en Suiza, en países en el fondo completan que son considerados los más verdes del planeta. Y en Chile seguimos teniendo un potencial que por supuesto que tiene que ser, hay que equipararlo, hay que compararlo con el potencial que tenemos también muy grande, eólico, solar. Yo creo que hay que tener una cierta neutralidad tecnológica, pero no neutralidad en cuanto a su condición de que no sean emisoras, de ser más renovables y menos emisoras. Gracias. Gracias por su presentación. Les recomiendo, hay un documental de Leopoldo Casteo que se llama La Respuesta. Es eso sobre el Riñiguazo, es muy lindo poder revisarlo y lo que piensa la gente y lo que ocurrió en aquel momento. Le damos la palabra a don Carlos Urenda, también para poder abordar. Gracias, don Carlos. Sí, bueno, desgraciadamente estamos pasados de la hora, así que voy a hacer un esfuerzo por refundir las preguntas y hacerme cargo muy brevemente de ellas, no con la profundidad que me habría gustado. Efectivamente... Las puede mandar por escrito igual el complemento. Sí, perfecto. Bueno, en el tema, efectivamente, Chile es un país chico a nivel de emisiones, pero podemos jugar un rol de actor relevante en el tema del combate del cambio climático. Nosotros, como empresas mineras, estamos produciendo muchos minerales para el mundo y que con eso puede haber más electromovilidad, puede haber más desarrollo de energías renovables. Entonces, efectivamente, ese es un punto súper importante que todas las empresas estamos trabajando en conjunto con centros de investigación, con la academia, etcétera, y estamos muy volcados a todo eso, hacer realmente una contribución más allá de lo que podamos hacer para mitigar o para adaptarnos. Lo que dice el senador Sandoval, efectivamente, lo bueno de estas conversaciones es que uno puede transparentar las cifras, y si hay algo que tiene muy bueno la minería es que tiene buenas cifras. Las emisiones directas de la minería son solo un 7%, pero es verdad que en emisiones indirectas sube a 14% por el tema energético, y ahí efectivamente, como decía, las empresas mineras que están renovando sus contratos están yéndose a energías renovables, y hay empresas que tienen hasta un 100% de su matriz de energías limpias. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir avanzando en esa línea, y ojalá que las cifras correctas sean las que al final primen en la discusión. También en cuanto a la investigación de los posibles desarrollos que tengan los camiones, el hidrógeno es una de los combustibles que se está examinando mucho. Hay iniciativas que están lideradas por Corfo, hay iniciativas que están lideradas por una especie de el Consejo Minero Mundial, que se llama ICMM por sus siglas en inglés. Hay un amplio movimiento de proveedores, de gente, de universidades que está trabajando justamente para que ese impacto que provocan los camiones, que es relevante dentro del 7% nuestro, luego pueda irse a cero, porque esto va a ser un poco como un interruptor. Puede bajar del 7 a casi 0 en muy poco tiempo conforme se vaya haciendo esa tecnología comercializable. Con respecto a lo que planteaba el presidente en cuanto al Código de Aguas, sin duda nosotros estamos por modernizar la legislación de agua. Nosotros tenemos pedida una reunión con la Comisión de Constitución y justamente queremos hacer ver que nuestras observaciones están destinadas principalmente a precisar y a evitar grados de arbitrariedad, pero estamos muy de acuerdo con la mayoría de los temas que están planteados en las reformas al Código de Agua. Y en ese mismo sentido también compartimos el desarrollo de planes de cuenca que
que señalaba el senador Durresti. Creemos que ha estado bien enfocado el proyecto de Código de Agua y sería bueno que de alguna forma pudiera concluir luego. Con respecto a la empresa socia del Consejo Minero que menciona también el presidente, no me corresponde pronunciarme sobre una empresa específica, porque además hay un proceso judicial en curso. Simplemente destacar que la empresa ha presentado su descargo, ha desvirtuado cada una de las acusaciones que se ha hecho, y también quedarse con el punto positivo del compromiso que tiene esa empresa de no utilizar más agua de fuente continental. Y finalmente, junto con agradecer nuevamente, recordar que el cambio climático es urgente esta ley. Lo bueno es enemigo de lo perfecto. Aquí estamos solamente ante una ley marco. No pretendamos resolverlo todo. Con una buena estructura y con facultades claras entre los distintos organismos y todos muy enfocados a trabajar en conjunto por superar y por mejorar en este tema, yo creo que ella la base suficiente para seguir adelante. Entonces, la idea es no quedarnos entrampados en cosas chicas y sacar luego el 80-20, porque Chile y todos nosotros lo necesitamos desde ya. Así que muy dispuesto a seguir colaborando en esta línea de trabajo. 1.000.000 de gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Carlos, por la intervención, y dejamos por último a don Luis González para que pueda... prorrogamos 5 minutos para poder tener la respuesta. Muchas gracias. Voy a ser muy breve y puntual, simplemente y agradecer a los senadores y la senadora por las preguntas que me permiten clarificar los puntos que quiero enfatizar. Con respecto a los instrumentos, como decía la senadora Órdenes, yo creo que coincido en que esta es una ley marco que tiene que interactuar con la arquitectura, como yo le llamo, de instrumentos económicos que existen y con la institucionalidad que tiene, con la que contamos y gobernamos, y en ese sentido tiene que ser flexible. No podemos responder todos los problemas con una sola herramienta, y en ese sentido entra a perfeccionar a una familia de instrumentos que se tienen. En específico al futuro, mi propuesta en concreto es darle esa facultad de flexibilidad, de aumentar o de reducir o mantener la meta, si es que, por ejemplo, en distintos escenarios de simulación, si es que se lograse la meta antes del 2050, ¿qué pasa con la meta después del 2050? Y eso, esa facultad creo que le daría mucha facilidad de gestión en función a otros indicadores, y ahí paso a responder en parte también la pregunta del presidente y del senador Sandoval, en el sentido de que, al igual que estamos viendo en esta crisis, no solamente nos sirve el termómetro para saber cómo está un paciente, sino también tenemos que ver su entorno, tenemos que ver cómo está en términos de ingresos, cómo está en términos de salud, y en ese sentido es una familia de indicadores que tenemos que mostrar, y ahí mi comentario de pedirle al comité científico con esta mirada desde el mundo de las ciencias exactas, económicas, sociales, que identificar esas variables donde podamos medir y gestionar estas facultades. Con respecto a la pregunta que hacía el presidente, y con esto termino, con decirle que en Chile el trabajo en cuanto a la incursión de la energía renovable es el primer ejemplo que nos muestra este desacoplamiento, y yo tengo el gráfico realizado para Chile, donde se empieza a ver la contribución de las energías renovables. Y en ese sentido, y coincido con lo que mencionaba el senador Sandoval, la siguiente tarea podría ser el transporte, sin descuidar también los retos o los desafíos que nos impone la energía eléctrica en el sentido de variabilidad. Y en esto, si algo puedo aportar acá, es la evidencia objetiva, la evidencia empírica, y en eso decirles que es un tema tecnológico, o sea, inclusive hasta las termoeléctricas con carbón podrían ser sustentables si es que la tecnología de absorción fuese rentable y efectiva.
Y eso es así. También la tecnología nuclear, y estoy hablando de Francia, de Canadá, de hecho al principio, cuando Alemania sale de ese camino nuclear, apostaba por la triple integración de energía con el resto de Europa, y justamente después pasa estas dificultades de mercado que obligan de hecho, a tomar otras medidas. En ese sentido, yo creo que algo importante es también mencionar la competitividad que han demostrado las tecnologías renovables, y pensar a futuro que hay que seguir avanzando en ese camino, entregando competitividad entre las tecnologías para lograr este desacoplamiento que yo menciono entre crecimiento y en este caso emisiones de dióxido de carbono. Simplemente mencionar el último punto. No nos olvidemos que también en toda esta discusión están los contaminantes locales, que son un co-beneficio directo, y eso es importante para las regiones. Y estoy hablando de que además tenemos mejoras en calidad de aire porque hay menor emisiones de material particulado, eso principalmente en transporte y también en generación eléctrica. Quedo atento por cualquier requerimiento y muchas gracias nuevamente. Gracias, Luis, por la presentación, y también agradecer a don Carlos Urenda y a don Bernardo Larraín por las presentaciones. La comisión está recogiendo información y sobre todo, además de las referencias generales, que ha sido muy bueno el debate en eso, en algunas normas del articulado. Nosotros nos hemos dado en mayo para recibir todas y cada una de las organizaciones, instituciones como ustedes que han querido hacer las exposiciones, que siempre el tiempo nos apremia para no poder desarrollarlas in extenso, pero valoro particularmente aquellas referencias que ustedes han hecho, algunos artículos, artículo 18, artículo 19, la composición del Consejo. Creo que es importante eso, que nos ayuden en esas presentaciones, que a partir del mes de junio iremos ya votando en particular el articulado, y claramente las referencias que ustedes han hecho a cada uno de los artículos serán más atingentes, más precisas en la votación del articulado. Estaba revisando acá a propósito de la intervención, perdonen que haga una precisión, de Carlos Urenda por la referencia a las cuencas, el estudio de cuenca. Revisaba acá mis apuntes, en la elaboración y ejecución de planes de cuencas, son 101 cuencas en Chile, la información que nos entregaba en su momento el ex. Hablábamos de la multiplicidad en este caso, de planes estratégicos para 101 cuencas, lo cual genera obviamente una extensión, un problema. Yo creo que ahí hay un tema también interesante de poder compartir. Agradecer la concurrencia de cada uno de ustedes, reiterarles que está disponible que nos hagan llegar las presentaciones o reforzar sus argumentaciones, y que dentro del mes de junio ya iremos a la discusión de por aquí. Muchas gracias. He acordado los oficios, se levanta.